Atenas, cuna de la democracia y de nuestra civilización moderna. El Acrópolis, el Partenón y el Pireo. El Ágora, los comerciantes, los sofistas y los filósofos. Las calles y plazas donde Sócrates, junto a sus discípulos, se reunían a conversar y cuestionarse sobre la amistad, el bien, la justicia, la belleza, el amor, el placer y la verdad. Los jóvenes concurriendo a los gimnasios, llevando a sus perros atados. Los simposios, el vino, la música, la poesía, la belleza, el debate, la polémica y la buena conversación. Las esculturas, ver la piedra hecha carne. La educación, la paideia, como forma de progreso y superación. La importancia de los pedagogos. La fama de los deportistas y actores. El teatro, que atraía a las masas, para consolarse en la tragedia o divertirse en la comedia. La justicia, el aerópago, las leyes. Los ciudadanos que orgullosamente ejercían su ciudadanía, luchando para obtener la igualdad. Cuando uno recorre la antigua Atenas, ve un reflejo de nuestra sociedad. Atenea y Poseidón disputaron por el patronato de la ciudad de Atenas. Poseidón hizo brotar de la Acrópolis un manantial de agua salada, que no convenció mucho a sus habitantes. Atenea, en cambio, les regaló el primer olivo, fuente de alimentos y riqueza para la ciudad. En su honor, los ciudadanos la llamaron Atenas. Atenea, que nació de la frente de Zeus, era la diosa de la sabiduría, pero también era una diosa guerrera, justa y casta. El Partenón, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, que se conserva hasta el día de hoy, ubicado en la Acrópolis, estaba dedicado a Atenea Partenos, que quiere decir Atenea Virgen. Y los cultos que se celebraban en la Acrópolis ateniense siempre eran en honor a la diosa, así como las grandes fiestas conocidas como las Panateneas. Como el enfrentamiento entre los dioses tuvo lugar en la Acrópolis, que quiere decir ciudad alta, esta recibió carácter sagrado, y por eso construyeron principalmente templos y santuarios en el lugar. Durante la Edad del Bronce, Atenas era el asentamiento más grande e importante de la península del Ática y uno de los mayores centros palaciales del mundo micénico. Durante las invasiones de finales del siglo XII a.C., Atenas quedó intacta. Tras la invasión de los dorios, el Ática se convirtió en puerto de salvación y punto de partida hacia Jonia para los refugiados provenientes del sur de Grecia. Si bien la Atenas de la Edad Oscura quedó reducida a un conglomerado de aldeas apiñadas en torno a la Acrópolis, siguió siendo la principal población del Ática. La población que vivía alrededor de Atenas aumentó de forma notable durante el siglo VIII a.C. y aparecieron nuevos asentamientos por todas las zonas rurales del Ática, hasta entonces poco pobladas. Curiosamente, Atenas no participó en el movimiento de colonización de ultramar que comenzó a darse a finales del siglo VIII en Grecia. Los atenienses atribuían la unificación del Ática, el proceso de cinecismo, sinoiquismo para los griegos, que quiere decir unión de las distintas casas o familias, a su gran héroe Teseo. Según esa versión ateniense del cinecismo, Teseo, tras derrotar al Minotauro, creó una unidad política por aclamación, aboliendo los gobiernos de las otras ciudades y aldeas e instaurando un gobierno único con sede en Atenas. Más tarde, la unificación del Ática sería celebrada en el curso de unas fiestas llamadas las Cinesias, instituidas, según se creía, por Teseo. La propaganda democrática le atribuía también el establecimiento de una forma primitiva de democracia en la polis recién unificada de los atenienses. Al convertir a Teseo en fundador de la polis, los atenienses siguieron la costumbre habitual entre los griegos de atribuir los hechos importantes de la época anterior al desarrollo de la escritura a algún gran personaje de pasado legendario. El pueblo griego se fue integrando y amalgamando con una multiplicidad de culturas y pueblos distintos. Así, por ejemplo, los espartanos eran dorios que reivindicaban ser los descendientes de Heracles, el Hércules romano, para reclamar así su carácter aqueo.
Según el mito fundacional de Tebas, otras de las potencias de la Hélade, esta ciudad fue fundada por un fenicio, Cadmeo, que era hijo de Agenor y Telefasa. Tras el rapto de su hermana, la princesa Europa, por parte de Zeus, su padre mandó a sus hijos a buscar a la princesa y les ordenó no volver hasta encontrarla. Cadmo la buscó incesantemente hasta llegar al oráculo de Delfos, donde la pitonisa le dice que debe abandonar la búsqueda y dedicarse a seguir una vaca blanca hasta que cayera exhausta. Y así lo hizo. Siguió a la vaca blanca hasta que cayó exhausta y en ese lugar fundó Tebas. Los tebanos entonces en su mito fundacional se lo atribuyen a un personaje extranjero, a un fenicio. La influencia tracia, fenicia y egipcia se refleja también en muchos aspectos, particularmente en el arte y en la religión. Así, por ejemplo, Afrodita y Adonis son de origen fenicio. El dios Apolo es posiblemente de origen celta. Indudablemente es de origen nórdico porque todos los años viaja a la tierra de los hiperbóreos y vuelve rejuvenecido en la primavera. Entonces, de lo que se jactaban los atenienses y clamaban con este mito es que ellos eran autóctonos. Autóctonos quiere decir surgido de la tierra. Tanto en la mitología griega como en el Antiguo Testamento, el hombre es creado de la tierra. Y por lo tanto, los atenienses habían siempre vivido en el Ática y estaban unidos entre ellos por lazos de parentesco. El gobierno primitivo de la polis atenienses fue aristocrático. Sus comienzos, sin embargo, son muy oscuros. Hacia finales del siglo VIII, el caudillo del Ática fue suplantado por 3 magistrados civiles que se repartieron entre sí el poder y recibieron el nombre de arcontes, que significa las autoridades. Al igual que la mayoría de las polis, había también un consejo y una asamblea. Uno de estos 3 arcontes detentó el viejo título de basileo y tenía a cargo las obligaciones oficiales de administrar los cultos de la polis y ver los procesos judiciales relacionados con asuntos culturales y religiosos. El segundo arconte era el polemarcos, era el jefe supremo del ejército ateniense. Polemos significa guerra en griego, y de ahí viene nuestra palabra polémica, que luego fue adquiriendo otra significación. El cargo principal, que comportaba mayor prestigio y poder, era el de arconte, encargado de supervisar todos los asuntos públicos y, entre otras, tenía la obligación de presidir el consejo y la asamblea y juzgar los asuntos de carácter no religioso. Se le llamaba arconte epónimo porque daba el nombre al año. Para datar un determinado año, los atenienses decían durante el arcontado de fulanito. Hacia comienzos del siglo VII se añadieron otros 6 magistrados judiciales conocidos como los instauradores de las normas, que dieron lugar a la formación del colegio de los 9 arcontes. Los 9 arcontes eran elegidos por un año entre una serie de candidatos pertenecientes al pequeño círculo de familias ricas, conocidas como los eupátridas, que quiere decir los de buenos padres. En Roma, los de noble estirpe eran conocidos como patricios, que conformaban una clase social. Estos arcontes no gobernaban solos, actuaban más bien en consenso con el consejo, ya que a él pertenecían los hombres más poderosos de la ciudad. El consejo Boulé se reunía en la colina, que es conocida como Pago, consagrado al dios de la guerra Ares, y por eso se le llamaba Consejo del Areópago. La familia ejercía una gran influencia en el juego de poderes en la antigua Atenas. Las familias más antiguas estaban arraigadas al poder. Como sucedía en el Neolítico, durante la Edad Oscura, en las pequeñas comunidades agrícolas autosustentables, la mayoría estaba unida por lazos de parentesco. En el Ática, cada familia ciudadana pertenecía a una de las 4 tribus, conocidas como Filai, y a una división más pequeña de las mismas llamada fratría, que quiere decir hermandad. La pertenencia a una fratría, por ejemplo, constituía la prueba imprescindible para ser ciudadano ateniense. En caso de homicidio involuntario, los miembros de la fratría de la víctima estaban obligados a apoyar a la familia de esta
o si la víctima carecía de familia, a ocupar su lugar en la vista del caso. Las estirpes, conocidas como gene, eran asociaciones de diversas familias nobles dominadas por un oikos supremo que afirmaba descender de un antepasado común. Es posible que algunas familias no nobles pertenecieran también a un genos en calidad de subordinadas. Estas estirpes aristocráticas fueron muy poderosas políticamente en la Atenas arcaica. Lo cierto es que el aumento acelerado de la población y la escasez de tierras comenzó a producir una gran desigualdad entre ciudadanos y comenzó a generar una gran inestabilidad social. Los primeros hechos históricos concretos que conocemos se dan hacia el año 632 a.C., cuando un individuo llamado Silón, que había obtenido una victoria en los Juegos Olímpicos, aprovechó su relación con su suegro, Teágenes, tirano de la ciudad vecina de Mégara, y le pidió apoyo para apoderarse de la Acrópolis e intentar convertirse en tirano de Atenas. Che, suegrito, ¿no me das una mano para ir a conquistar Atenas? Silón y sus partidarios, tanto megarenses como atenienses, fueron sitiados en la propia Acrópolis por los labradores soplitas del Ática, que acudieron a defender la ciudad, por lo que resolvieron refugiarse en el altar de Atenea. Los templos en la antigüedad eran considerados sagrados, y aprovechando esa sacralidad, fueron utilizados como bancos para depositar el dinero, donde también se otorgaban préstamos. Uno iba al templo, hacía una plegaria, un sacrificio, una ofrenda y de paso pedía un préstamo. Silón y su hermano escaparon, pero cuando sus partidarios vieron que empezaban a escasear los víveres, se entregaron a los 9 arcontes con la promesa de que sus vidas serían respetadas. Pero, como no estaban seguros de que los arcontes mantendrían la promesa, los conspiradores ataron una cuerda a la estatua de la diosa y bajaron descolgándose de ella. Mientras bajaban, la estatua se rompió y el arconte Megacles y sus partidarios lo mataron. Muchos pensaron que Megacles había cometido un sacrilegio y al poco tiempo todos los miembros de su estirpe fueron desterrados, incluso los muertos, cuyos restos fueron exhumados y arrojados fuera de las fronteras del Ática. Los templos también eran un lugar donde incluso los asesinos podían ir a refugiarse, mientras se debatía su culpabilidad o no. Pero la sacralidad, obviamente, de estos lugares era muchísimo más importante de lo que puede concebirse hoy en día. Aunque el golpe del estado de Silón fracasó, el episodio tendría un destacado papel en la historia futura de Atenas, debido a la importancia de la familia de Megacles. La estirpe de los Alcmeónidas, una de las familias eupátridas, que daría a Atenas grandes políticos, entre ellos Pericles. El siglo de oro de Atenas es también conocido como el siglo de Pericles. El segundo de los personajes de la historia primitiva de Atenas fue Dracón, de quien conocemos la formulación de un conjunto de leyes en torno al año 620 a.C. Como la palabra dracón en griego significa serpiente, algunos creen que en realidad nunca existió. Dracón recopiló y codificó por escrito una cantidad de leyes consuetudinarias, otorgándole la facultad y deber a los magistrados de juzgar los delitos, quitándolos del ámbito privado. Si bien su obra fue un mojón importante en la historia del derecho, los babilonios hacía ya más de 1000 años que habían creado el Código Hammurabi, una recopilación de normas escritas, entre ellas la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que lo que nos muestra acá es la proporcionalidad entre el delito y la sanción, que es el primer hito en la historia del derecho universal. Casi todo lo que sabemos acerca de las leyes de Dracón tiene que ver con el homicidio. La finalidad de dicha legislación era sustituir a la familia y el parentesco por el Estado como el árbitro de la justicia en los casos de homicidio voluntario e involuntario. Antes que Dracón recibiera el mandato de revisar las leyes, los familiares de la víctima eran los que se encargaban personalmente de vengar la muerte de su pariente. En el Ática había santuarios en los que el individuo considerado responsable de una muerte podía refugiarse mientras se llevaba un pacto con los parientes de la víctima.
A menudo, ese pacto acarreaba una compensación monetaria. Dracón trasladó al gobierno la facultad de jugar este tipo de litigios. El pariente más próximo, apoyado por su fratría, podía seguir adelante con el pleito, pero debía ser un grupo de magistrados el que dictara la sentencia correspondiente. La mayoría de los casos que se planteaba ante los jueces de Atenas no tenían que ver con el homicidio, y se sabe muy poco de las demás leyes de Dracón, excepto que eran muy severas, previendo la pena de muerte incluso para los delitos menores. El orador ateniense del siglo IV, Demades, comentaba en tono sarcástico que las leyes de Dracón no habían sido escritas con tinta, sino que con sangre. Del mismo modo que las leyes de Dracón reducían la autoridad de la familia, también limitaban las oportunidades que tenía un magistrado de acomodar sus decisiones a los lazos sociales o profesionales que pudiera tener con alguna de las partes en litigio. Hacia el año 594 a.C., los atenienses otorgaron plenos poderes a un personaje conocido como Solón, un aristócrata con fama de sabio, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, junto con Tales de Mileto, para que redactara unas leyes que desarrollaran el potencial de los recursos naturales y los dotes que tenía el pueblo para ciertas producciones, por ejemplo para la cerámica, buscando un equilibrio también entre las distintas clases sociales. Su reforma fue dirigida a cambiar la economía ateniense, que era básicamente agrícola, pretendiendo introducir el comercio como forma de pujar el crecimiento. El suelo del Ática era de bastante mala calidad y no podía producir la cantidad de granos necesaria para sustentar a una población cada vez más numerosa. Los atenienses, por tanto, cultivaban lo que podían: la oliva, la vid, la higuera y la cebada, y vendían sus productos en el exterior a cambio de trigo. Criaban también el ganado para el consumo local y para la producción de leche y queso. El aceite de oliva era su contribución más significativa al mercado y era exportado en hermosos vasos fabricados con la excelente arcilla del Ática. Su principal destino era la costa del Mar Negro, correspondiente al sur de la moderna Rusia, de donde provenía la mayor parte del trigo consumido en el Ática. La conquista de Sigeo, a la entrada del Helesponto, en torno al año 600 a.C., fue la primera aventura marítima de Atenas, y esta ruta tendría una importancia crucial en el desarrollo de la guerra del Peloponeso posteriormente entre Atenas y Esparta. Los atenienses tenían además a su disposición la plata que habían descubierto en las minas de Laurión, al sudeste del Ática. El monte Pentélico les proporcionaba el mármol pentélico con el cual construirían, entre otros templos, el Partenón. Hacia el año 600 a.C. empezaban a haber una cantidad de problemas en Atenas. Muchos aparceros pobres empezaban a no poder sobrevivir, aunque las esperanzas de la economía de una región provista de valiosos recursos naturales y habitada por un pueblo muy dotado, por ejemplo para la cerámica, eran muchas. La tensión social estaba a punto de desencadenar una guerra civil. En términos económicos, lo que deseaban los pobres era la condonación de las deudas y la redistribución de la tierra, y lo que consiguieron fue la abolición de la esclavitud por deudas. La primera medida de Solón tenía por objeto enderezar la dolorosa situación de los habitantes más pobres del Ática. Entre ellos estaban los aparceros y aquellos que se habían endeudado hasta tal punto que se habían convertido en esclavos de sus acreedores. El problema justamente de las deudas en aquella época era que podía acarrear la esclavitud de la persona. Solón entonces declaró ilegales los préstamos con la garantía de los bienes o la persona misma del deudor. Y además liberó a aquellos que habían sido esclavizados y canceló las deudas de los más pobres. Esta medida fue conmemorada durante generaciones con una fiesta.
Para reparar los daños causados en el pasado por la esclavitud por deudas, Solón buscó el paradero del mayor número posible de atenienses que, por no poder pagar sus deudas, habían sido vendidos como esclavos fuera del Ática. Los rescató y los recolocó como ciudadanos libres. Ninguna de estas medidas debe interpretarse como un ataque al esclavismo propiamente dicho. A Solón no le preocupaba que los atenienses esclavizaran a los no atenienses. También revisó los pesos y medidas vigentes en el Ática y facilitó el comercio con otros estados sustituyendo el sistema de moneda, por lo cual la moneda ateniense se revalorizó un 50%. La moneda se inventó en el siglo VIII a.C., probablemente en Lidia, y rápidamente su uso se extendió a toda Grecia, sustituyendo el trueque y otra forma de comercialización más primitivas. Al darse cuenta que el futuro del terreno del Ática, debido a su mala calidad, iba a depender del aceite y la artesanía, fomentó el cultivo del olivo y declaró ilegal la exportación de grano que necesitaba en el propio país. Además, con el fin de atraer a artesanos de otras regiones, Solón les ofreció la ciudadanía a cambio de que viniesen al Ática a trabajar. Se atribuye también a Solón la obligación impuesta a los padres de enseñar un oficio a todos los niños. A los individuos que no habían sido educados en este sentido por sus padres, los eximió de la obligación de atender a sus progenitores cuando fueran viejos. Por otra parte, también tuvo que tener en cuenta el descontento de la clase media hoplítica, que envidiaba el monopolio de los privilegios detentados por los eupátridas. La solución que dio a este problema fue el establecimiento de una constitución en la que la participación del individuo en el proceso político dependía de su renta. Las diferentes clases de los propietarios que existían desde hacía algún tiempo fueron utilizadas para dividir a los ciudadanos en tres tipos, más una clase especial que ocupaba el estrato superior. Es decir, había tres clases sociales y dentro de la más alta había una más. Las clases sociales entonces fueron divididas en función de la riqueza de su producción agrícola. Algo similar sucedería en Roma. La sociedad sería dividida en 5 clases, según su capacidad tributaria, pero la superior tenía más poder en la asamblea que las otras 4 juntas. Y la abolición de esclavitud por deudas la obtuvo la plebe cuando se retiró al Sacromonte y se negó a trabajar y a servir en el ejército hasta que finalmente negociaron que se aboliría la esclavitud por deudas y además les designaron 2 tribunos de la plebe, 2 magistrados con facultades de vetar las decisiones adoptadas en el Senado. Solón, para establecer estas clases, se basó entonces en la capacidad productiva medida en barriles, de lo que fuera, era tanto en aceite como en vino o en grano o la combinación de todo ello juntos. Los miembros de la primera clase podían ser elegidos para desempeñar los cargos de tesorero de la ciudad, el arcontado y las demás altas magistraturas que se hallaban restringidos a los miembros de las 2 clases más altas. La clase media podía competir con las 2 clases superiores, pero en el desempeño de los cargos más bajos. Y los tetes solo podían participar en la asamblea, en la eclesia, que debía reunirse periódicamente. Había 3 clases de personas que se hallaban excluidas absolutamente del sistema: los esclavos, los extranjeros, que eran conocidos como metecos, y las mujeres, que eran 1/3 de la población, ya que en la antigüedad la esperanza de vida de la mujer era 10 años inferior a la de los hombres. Solón además decretó la amnistía para todos aquellos que hubieran sido desterrados por cualquier delito, excepto el de homicidio o el intento de instauración de tiranía. Probablemente fue a raíz de esa amnistía cuando regresaron los miembros de la famosa familia de los Almeónidas y reanudaron su participación en la política de facciones. Al igual que Dracón, a Solón le preocupaba que el exceso de poder en manos de las familias fuera en contra del proyecto de construcción del Estado, algo que en Roma terminó por derrocar la República, ¿no? Con Pompeyo y César, que son 2 personas que llegan
a tener tanto poder que terminan provocando una inestabilidad y bueno, finalmente César se termina convirtiendo en dictador o un usurpador, habría que ver bien. Pero bueno, cuenta Plutarco que Solón dedicó asimismo a las salidas de las mujeres, a los duelos y a las fiestas una ley que suprimía la falta de decoro y el desenfreno. Prohibió que la mujer saliera con más de 3 mantos, llevando comida o bebida por valor superior a un óbolo, o una vara de más de un codo, y que viajara de noche salvo conducida en un carro y con una antorcha por delante. Parece que estas leyes tenían por objeto reducir la ostentación de los ricos. Plutarco adjudica también a Solón las primeras leyes atenienses tendientes a cuidar el patrimonio paterno tras el casamiento. Según dicho autor, se estableció que si un hombre casado con una heredera sin hermanos varones no podía darle hijos, ésta tenía derecho a dejarlo y casarse con un pariente, de modo que la herencia que recibía su padre se mantuviese en el linaje familiar. Las leyes de Solón fueron escritas en unas planchas de madera llamadas axones y colocadas en el ágora donde todos pudieran verlas. Con la reforma de Solón, los estratos medios obtuvieron una mayor cuota de poder político, pero los estratos más bajos no consiguieron que fuesen oído su reclamo de una nueva repartición de tierras, que en un principio anhelaban. Después de que los atenienses acataran mantener sus leyes en vigor durante 100 años y de que cada arconte fuera obligado a jurar que dedicaría una estatua de oro en Delfos si violaba cualquiera de ellas, Solón abandonó el Ática y se dedicó a viajar, en parte por su deseo de conocer el mundo y en parte también para prevenir cualquier intento de modificar su propia legislación. En asuntos importantes, decía Solón, es difícil agradar a todos. Decía Solón que tenía miedo de que habiendo intentado complacer a todos no hubiese complacido a ninguno. Efectivamente, no todos quedaron satisfechos, y Pisístrato, de quien hablaremos en el siguiente capítulo, aprovecharía la oportunidad.